Muy buenos días a todos, espero que estén todos bien. Yo soy Naomi Galindo, subdirectora general de actividades académicas de IURIS, y en nombre de la asociación pues les doy las gracias por asistir a esta ponencia sobre gestión del estrés y la ansiedad y técnicas de estudio. En esta ocasión hemos querido salirnos un poco de la línea general de ponencias que solemos realizar, y es que consideramos de vital importancia tratar un tema tan vigente en la vida universitaria como es el estrés y la ansiedad. Quien no se ha sentido un estrés inmenso en época de exámenes, un agobio insoportable, o quien no ha sentido ataques de ansiedad antes de los exámenes, e incluso quien no se ha planteado la posibilidad de abandonar en alguna ocasión. Para tratar todas estas cuestiones hemos querido traer a Sheila. Sheila Blanco Rico es directora de SBR Psicología, es doctora en Psicología, es docente en la Universidad Rey Juan Carlos y psicóloga asociada del Departamento de Psicología. Y bueno, antes de dejarles con la ponente, quiero comentarles que pueden plantear todo tipo de preguntas que se les vaya ocurriendo a lo largo de la ponencia, y que todas aquellas que ya nos han planteado por redes sociales pues se las trataremos de responder a lo largo de la ponencia también. Y bueno, sin más dilación les dejo con la ponente. Buenos días a todos, muchas gracias Naomi. Es un placer para mí estar hoy aquí con vosotros, y ya te he comentado que todas las veces que necesitéis aquí estaré resolviendo dudas. Antes de compartir pantalla, sí que me gustaría empezar por la encuesta que me habéis mandado de Instagram que habéis hecho, y os voy a comentar un poco las preguntas que habéis lanzado y los porcentajes que habéis sacado, que a mí me preocupan un poquito. La primera era: ¿cuidáis de vuestra salud mental? Un 55% de la población que responde a la encuesta dice que no. ¿El tiempo que empleas en estudiar es productivo? Un 53% contesta que no. ¿Te cuesta conciliar el sueño? Un 59% dice que sí. A medida que se acercan los exámenes, ¿sufres ataques de ansiedad? Un 69% dice que sí. Esto es algo muy inquietante, y algo que comentaba yo contigo es que no sé si se debe a que no tenemos un buen conocimiento de cómo manejar nuestras emociones, o que también tenemos influencia de la etapa coronavirus por la que estamos pasando. ¿Organizas bien tu tiempo? Un 57% de las personas encuestadas dicen que no. ¿Te genera estrés realizar exámenes, prácticas, presentaciones? Un 78% de personas dicen que sí. ¿Eres muy exigente contigo mismo? Un 88% de personas dicen que sí. ¿Consigues conciliar estudios y trabajo? Un 55% han contestado que no. ¿Te distraes fácilmente? Un 82% contesta que sí. ¿Actualmente atraviesas una situación que repercute en tu estado emocional y físico? Un 66% de las personas encuestadas contestan que sí. Entonces, bueno, yo había preparado una ponencia en relación a gestión de ansiedad y técnicas de estudio. Vamos a comenzar en primer lugar con las técnicas de estudio, pero creo que puede ser más productivo que trabajemos un poco algunas técnicas de manejo de ansiedad que vamos a hacer hoy aquí, y que podéis grabar en audio, pero yo le he dado permiso a Naomi para que publique esto en YouTube y también las tengáis disponibles. Y además en la presentación vienen otras dos que no vamos a hacer, pero que también tenéis para que podáis practicar, porque los resultados que salen en la encuesta a mí me preocupan. Hay que cuidar de vuestra salud mental para que vuestra salud física también esté en unas condiciones óptimas, ¿vale? Así que no me voy a dilatar mucho más y comenzamos a ver que pueda yo compartir la pantalla. Genial. Pues vamos a comenzar, ¿no? Y si hubiera alguna pregunta, ¿me paras tú y me la lees? Vale.
Comenzamos como os comentaba un poquito antes, con técnicas de estudio, pero para poder hablar de las técnicas de estudio, primero tenemos que hablar de cuánto de importante es el estudio. Necesitamos que para poder estudiar de una manera correcta, lo organicemos bien, dediquemos un menor esfuerzo y tengamos un mayor rendimiento. Muchos de vosotros en las preguntas que hacíais aludíais a que cómo podemos concentrarnos mejor cuando tenemos ansiedad. Sheila, no me estoy concentrando bien, ¿qué está pasando? Bueno, pues al final tenemos que tener una planificación del estudio para que sea eficaz y podamos aprender mejor y en menos tiempo. También tenemos que saber que si nos ponemos a estudiar tenemos un tiempo limitado, que no es echar la tarde o echar la mañana o echar el día, ¿vale? Tenemos que distribuir bien el tiempo según la dificultad de la asignatura que vayamos a estudiar. A mí, como estudiante, cuando lo fui, este cuadro me pareció muy relevante, ¿no? Porque tenemos que diferenciar entre lo urgente y no urgente y lo importante y no importante. Si es urgente e importante, tenemos que priorizar. Pero ojo, cuidado, porque como el 88% me decíais que erais exigentes con vosotros mismos, aquí va a ser todo urgente e importante y no es así. Tenemos que diferenciar muy bien entre lo que es urgente y no urgente, e importante y no importante. Este es el primer dato característico de la ponencia. Si hay algo que es urgente pero no es importante, tenemos que tratar de pedir ayuda, ¿vale? Este es un recurso súper importante que no tenemos muchas veces en cuenta. Entonces pedimos ayuda a un compañero, pedimos ayuda a un amigo, pedimos ayuda a un profesor, que también ayudamos, ¿vale? E intentamos un poco delegar o que nos aclaren cómo podemos hacerlo. Si no es urgente, pero es importante, una agendita. Tenemos una agenda, agendamos cuándo lo vamos a hacer y así no nos agobiamos. Y si ni es urgente ni es importante, directamente paramos la tarea, lo dejamos, ¿vale? Importantísimo dedicarle tiempo a los amigos, dedicar tiempo a otras actividades. Yo aquí siempre recomiendo la regla de las 8 horas, es decir, 8 horas de estudio, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En la medida de lo posible, la regla de las 8 horas tiene que cumplirse, ¿vale? ¿Cómo podemos estudiar? ¿Qué maneras de estudio tenemos? Bueno, pues ahí os las pongo y las vamos a ver detalladamente porque era otra cuestión que también me hacíais. Primero vamos a empezar con una lectura. Vamos a leer para reconocer lo que estamos leyendo, organizar el contenido, elaborar de alguna manera esquemas cognitivos a través de lo que estamos leyendo y luego vamos a hacer una evaluación, que es valorar lo que dice el contenido que estoy leyendo y lo que dice el texto que hemos elaborado para ver cuánto es de real y cuánto no, ¿vale? Al estudiar, la lectura la hacemos de dos maneras. Primero hacemos una lectura rápida para generar un poco de contenido, ojear qué es lo que estamos estudiando y luego ya vamos a hacer una lectura más atenta, intentando preguntarnos, bueno, ¿por qué surgen las cosas? ¿Por qué es así? ¿Cuánto necesitamos que sea así? ¿Vale? Ya ves que yo puedo mucho al tema psicológico. Después de leer nos vamos a ir a subrayar. Subrayamos lo más importante, solo lo más importante para sacar las ideas principales y secundarias y poder luego estudiarlas, ¿vale? ¿Por qué tenemos que subrayar? Pues muy fácil, porque ahorramos mucho tiempo, más que comernos un texto y memorizarlo. Si subrayamos, ahorramos tiempo, evitamos distracciones, hacemos el estudio algo activo y no muy pasivo sin ver que eso no va evolucionando. Nos ayuda a facilitar también lo que estamos haciendo, comprender las lecturas que estamos haciendo y sobre todo nos ayuda al esquema porque nos permite sintetizar muy bien la información. Después del subrayado viene el esquema, entonces por eso es importante hacer este paso previo. Vamos a destacar lo que queremos destacar. Vamos a hacerlo, pues fijaros cómo estudian los opositores, tienen un método de estudio bastante bueno, clasificar bolígrafos, subrayadores, material que necesitemos que esté disponible delante de nosotros para
poder utilizarlo y poder destacar las ideas principales. Eso es lo que vamos a subrayar, ¿vale? ¿Y cuando lo subrayamos? Pues después de haber leído detenidamente el párrafo. No vamos a leer y subrayar a la vez. Leemos y destacamos las cosas más importantes, pero solo lo más importante, chicos, ¿vale? Me acaban de hacer una pregunta. Sara pregunta, dice, yo cuando subrayo tengo la dificultad de no saber realmente distinguir lo más importante y lo menos, y acabo subrayando mucho. ¿Algún consejo? ¿Sara en qué curso está? A ver si nos responde. ¿Sara? Dime. Nada, a ver si... Vale. Tenemos que hacer una lectura previa. Primero hacemos una lectura previa y en la lectura previa ya vemos cuáles son las cuestiones más importantes, porque se van a repetir, porque le dan relevancia, le dan significado, ¿vale? Entonces, subrayamos lo que veamos que en el texto tiene una connotación más importante, ¿vale? Por eso no subrayamos en un primer lugar todo, subrayamos solo una parte después de haber leído. Dice Sara que está entre segundo y tercero de derecho. Vale. Es una cuestión también, lo vamos a ver más adelante, es una cuestión también de los apuntes que sacamos en clase nos ayudan después a poder hacer la lectura, a poder hacer el subrayado, a poder hacer los esquemas, ¿vale? Es importante esos apuntes, tenerlos en cuenta para luego poder estudiar ciertas cosas. También tener en cuenta qué cosas dice el profesor, tanto en clase como por correos, qué cosas son importantes, qué cosas son relevantes y cuáles son las cosas que estamos destacando, porque esas son las cosas en las que tenemos que focalizar también cuando vayamos a subrayar. Además nos comenta Sara que está haciendo al mismo tiempo la oposición de tramitación procesal. Entonces está entrenando bien, pobrecita mía. Sí. Subrayamos lo más importante. Si está opositando, igual también va a una academia. En la academia los profesores también orientan cuáles son las cosas más importantes. Es verdad que en una oposición necesitamos más contenido y quizás tengamos que aprender un poco más, tengamos que subrayar un poco más, ¿vale? Pero si seguimos estos métodos les va a ayudar mucho. Después del subrayado tenemos que hacer un esquema. Hay gente que no hace esquemas, que se pasa el paso del esquema y va directamente a memorizar. ¿Por qué recomiendo yo los esquemas? Porque sacamos las ideas más importantes de manera ordenada y estructurada para luego poder memorizarlo con un menor número de palabras. Son orientativos. Yo recuerdo cuando he tenido exámenes gordos en la facultad o el examen de selectividad, a mí llevar un esquema me ayudaba mucho porque me daba una idea resumida para luego poder desarrollar en el examen. Entonces, los esquemas yo siempre soy muy partidaria de hacerlos, porque mientras hago los esquemas estoy estudiando, se me están quedando cosas, estoy comprendiendo mucho mejor aquello que estoy estudiando, me ayuda a ser mucho más concreto e ir mucho más al objetivo que tengo previsto. Como decía, nos ayuda a repasar y nos ofrece una visión más global de aquello que tenemos, ¿no? Que tenemos que estudiar. Para mí son importantísimos. Después del esquema pasamos al paso de memorizar. Es necesario que nos apropiemos de la información que estamos estudiando y que la asimilemos, ¿vale? Hay gente que directamente de la lectura pasa a la memorización. Mirad los pasos que estamos viendo y lo importante que son cada paso. Cuando se habla de la memoria, siempre recordamos mejor aquello que comprendemos, lo que hemos seleccionado, lo que hemos organizado, lo que relacionamos. ¿Es posible estudiar de memoria? Por supuesto, pero preguntémonos cuánto nos acordamos de aquellos exámenes que nos hemos estudiado de memoria. Probablemente, si no tenemos ninguna clave, nos acordemos poco. Por eso es importante estudiar comprendiendo. Hay dos momentos claros dentro de la memorización
tenemos que memorizar el esquema y este esquema lo hacemos relacionando el título del tema con los distintos epígrafes o las preguntas que tenemos, relacionando los epígrafes entre sí y relacionando cada epígrafe con su contenido. Lo contextualizamos mucho. Y luego vamos a hacer una exposición de la lectura. Una vez que hemos memorizado el esquema, debemos exponer el tema completo desarrollando el esquema epígrafe a epígrafe y vamos a desarrollar el esquema completo. De esta manera es poco probable que se nos olviden algunas cosas. Importante la práctica. Utilizar la información aprendida la debemos utilizar practicando para que no se nos olvide. Toda la vida, yo he estudiado toda la vida diciendo lo que estaba estudiando en voz alta. Entonces, bueno, podemos utilizar ese método a otra persona, nos pueden preguntar, lo podemos decir nosotros. En fin, la cuestión es que practiquemos esa información para que no se nos olvide y que la repasemos, ¿vale? Porque una vez que la información pasa al almacén de memoria a largo plazo, es necesario tener claves de recuperación para que podamos reactivar el conocimiento. Por eso yo siempre digo y le comento a mis alumnos que por favor tratemos de llevar lo más al día posible el temario que vamos dando. ¿Por qué? Porque si yo voy estudiando y luego voy repasando, a lo mejor en clase digo alguna cosa previa a temas anteriores, entonces les estoy ayudando a recuperar la información y a mantenerla de una manera más activa. Esto es fácil, oímos una canción en el coche, en la radio, y si nos la ponen todos los días, no la vamos a aprender. Es porque estamos practicando y repasamos esa información constantemente mientras vamos en el coche. Entonces, con los estudios, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Cuando repasamos, tenemos un esquema y en ese esquema vamos a repasar aquello que ya hemos estudiado. El primero a las 24 horas, el segundo a la semana, el tercero al mes y el cuarto y último lo vamos a hacer ya un repaso general. Lo que os decía antes, chicos, los apuntes en clase son necesarios porque, aparte de mantenernos activos en clase, nos ayudan a memorizar mejor, son útiles a la hora del repaso porque nos dan claves de qué es lo que ha hablado el profesor en clase y a lo mejor esto es importante a la hora del examen y además nos ayudan bastante a resumir. Porque cuando yo tengo que subrayar y tengo que ver qué voy a subrayar, tengo que hacer un resumen de esa información, ¿vale? Y también nos ayudan a recuperar la información que previamente el profesor nos ha dado. La elevada ansiedad ante los exámenes está asociada a una baja habilidad para el estudio y al uso de estrategias superficiales en el procesamiento de la información. Y había un 78% de personas que contesta que le genera estrés realizar exámenes, prácticas y presentaciones. Cuanto más tensos nos pongamos a la hora de hacer un examen, más dificultad vamos a tener a la hora de concentrarnos, porque es uno de los síntomas de la ansiedad, dificultad para concentrarse. Entonces, ahora en la segunda parte de la ponencia vamos a ver qué necesitamos para bajar un poco el nivel de activación fisiológica que tenemos. Todos hemos oído hablar de la ansiedad, pero darle una definición como tal no lo hemos hecho, o hablamos de la ansiedad como una emoción como tal. Yo más bien os diría que la ansiedad es un estado emocional transitorio, ¿vale? Que se caracteriza por tener sentimientos subjetivos que los percibimos conscientemente, que suelen ser sentimientos que nos ponen tensos y que de alguna manera nos dejan vulnerables ante el resto, y lo que hace es activar el sistema nervioso autónomo simpático, ¿vale? La ansiedad en sí no es mala, nos ayuda a poder movilizarnos. De hecho, cuando hablamos de ansiedad podemos hablar de estrés, y cuando hablamos de estrés hay dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. Si hablamos del eustrés es el estrés positivo. Hay cosas que nos ayudan a movilizarnos y que son positivas. El problema es cuando ya estamos teniendo las mismas conductas que nos están generando estados emocionales disruptivos. Ahí ya estamos hablando de ansiedad y estamos hablando de distrés, ¿vale?
y ahí ya no nos está siendo útil. Ahí ya estamos percibiendo un estado emocional que no sabemos solucionar y estamos percibiendo un daño emocional. La ansiedad se manifiesta a diferentes niveles, ¿vale? Al nivel cognitivo, a la parte de los pensamientos, tenemos todas estas características. Sentimientos de malestar, tenemos mucha preocupación, estamos hipervigilantes. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente yo hago un ruido y me doy un susto, ¿no? Es como que estoy en un exceso de excitación. Estamos muy tensos, tenemos miedo, nos sentimos inseguros. La ansiedad también viene por algo que es muy característico, que es la sensación de pérdida de control. Cuando yo siento que pierdo el control sobre algo y me siento más vulnerable, me empiezo a poner inquieto porque no estoy controlando esta situación. Y esta es una de las características fundamentales, ¿vale? Que ahora con el tema de la pandemia, esta sensación de pérdida de control está viniendo mucho con el tema de los estudios, exámenes online, no exámenes online, clases presenciales, clases no presenciales. Esta sensación de pérdida de control nos está ahogando muchísimo. También nos da dificultad para decidir. Por eso hablábamos de que no podemos estudiar bien, que no nos podemos concentrar bien, porque la emoción como que nos nubla un poco. Tenemos pensamientos negativos sobre nosotros mismos, tendemos a ser más críticos hacia nosotros y a darnos más caña. También tenemos pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, nos criticamos mucho. Tenemos temor a que se den cuenta de nuestras debilidades. Y algo que yo quiero contar aquí hoy es que todos tenemos algún punto que se nos da peor y no pasa nada. Esta parte tenemos que intentar relativizarla un poquito porque entiendo que esto nace desde sentirme frágil o sentirme vulnerable, pero también esto es algo que nos perjudica mucho y que tenemos que empezar a ver que a veces pues que no pasa nada, que nos podemos sentir frágiles o vulnerables porque lo somos, pero todos. Y nadie se tiene por qué aprovechar de eso. Nos produce dificultad para pensar, para concentrarnos. Y también algo que pasa es que tenemos la percepción de que tenemos como cambios muy rápidos a nivel fisiológico, ¿vale? Vemos que nos suben las palpitaciones, que tenemos taquicardia. Hay pacientes que refieren no solo taquicardia, sino vuelcos al corazón. Es como de repente siento un latido, parece que el corazón se me para y luego vuelvo a sentir otra vez, ¿vale? Eso también es un signo de ansiedad. Hay aumento de la frecuencia respiratoria y entramos en hiperventilación, ¿vale? Luego os voy a enseñar un ejercicio para este tema de la respiración que me gustaría que pusierais en práctica. Tenemos presencia de sudoración, hay más tensión muscular, tenemos temblores musculares, sentimos que hay dificultad respiratoria, pero principalmente porque estamos respirando desde aquí arriba. Si ahora mismo estáis sentados y os ponéis las manos en el pecho y en el abdomen, a ver que me echo yo un poquito para atrás, vais a ver que estamos respirando generalmente desde aquí arriba. Necesitamos llevar la mano aquí abajo, igual que llevamos la mano, necesitamos llevar el aire, porque si no, la sensación de respirar desde el pecho lo que nos va a hacer es hacer respiraciones más cortas y más breves y nos hace entrar en hiperventilación y tenemos la sensación de que no entra el aire. Y es verdad, porque si yo respiro poco y respiro rápido, tengo la sensación de que no me entra. Tengo que bajar el aire hasta la tripa. La ansiedad también nos da sequedad de boca, dificultad para tragar. Yo tengo pacientes que refieren que se ahogan. No te ahogas, pero tienes la sensación de que tienes aquí como una bola que no te permite tragar. Y también tenemos molestias gástricas, es decir, ¿qué nos ocurre? Pues hay personas que tienen diarrea, hay personas que tienen estreñimiento, hay personas que le da gases, hay personas que tienen reflujo. La ansiedad nos hace somatizar muchísimo, ¿vale? Entonces, esta parte también la tenemos que tener en cuenta y si tenemos signos ya somáticos, tenemos que pedir ayuda. Y a nivel conductual, lo que podemos observar es que la persona está como mucho más excitada,
tenemos movimientos repetitivos, a veces también empiezan como a tartamudear, no les salen las palabras que quieren decir. Esto pasa mucho, por ejemplo, ante la fobia social, ¿no? Que cuando exponemos a hablar con otras personas se traban, no pueden tener un diálogo fluido. También tendemos a evitar situaciones que tememos. Claro, si a mí me da ansiedad exponerme, no sé, salir a una discoteca, porque me está mirando la gente, porque me siento frágil, me siento vulnerable, pues lo que voy a hacer va a ser no salir a discotecas. No voy. Evito eso para yo sentirme mejor. Pero a largo plazo eso no es positivo. A corto plazo tenemos una sensación de bienestar, pero a largo plazo no. Algo también muy importante, chicos, es el elevado consumo de alimentos o de sustancias. Aquí he puesto café, tabaco, pero también tenemos que ir a otra parte de sustancias, THC, cocaína, MDMA. Ojo, cuidado, porque estamos viendo en consulta un incremento de personas que están consumiendo THC para bajar el nivel de pensamiento. Si esto nos está pasando o que se están aliviando a través de la comida, si esto está pasando, tenemos que pedir ayuda, porque esas molestias pueden pasarse. Además, el consumo de THC con el estudio es un poco incompatible, porque lo que hace es enlentecer el pensamiento. El THC te ayuda a bajar el nivel de pensamiento. Y si yo quiero estudiar, me va a costar más estudiar. Y por lo tanto, voy a pensar que no soy capaz de estudiar. Y eso me va a generar más ansiedad. Y entramos ahí en un círculo vicioso un poco complicado. También tenemos llanto cuando estamos un poco ansiosos, tenemos las caras de tensión, a veces nos quedamos también en blanco y tenemos esta presencia de respuestas de evitación de la situación que produce la ansiedad. Y aquí vamos a explicar un poco la parte fisiológica de respuesta al estrés que se produce en nuestro organismo. Algo que tenemos que entender es que el estrés se puede actuar desde el estrés en dos vías. La vía directa, ¿no? Que es cuando tenemos cambios en la actividad fisiológica del organismo que al final producen daños en el sistema, y la parte indirecta, que genera cambios conductuales. Bueno, pues consumimos sustancias, tenemos una mala alimentación, tenemos un déficit de sueño, hay una conducción peligrosa porque ponemos el coche a 180. Esto, de manera indirecta, produce daños también, así que cuidado. Mira, la vía directa, nos quedamos un poco con este dibujo y vemos dos partes. La parte de la pantalla de la izquierda estamos en el eje simpático y la de la derecha estamos también en el eje simpático, ¿vale? Entonces, lo que podemos ver es, esta es la vía eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, ¿vale? Lo que podemos ver en la parte de la derecha es que la amígdala, que es a ver, tengo yo por aquí mi cerebrito. Tengo yo aquí mi cerebro de pacientes. Vale. Esta parte de aquí, que es la amígdala, yo le digo que es la que recoge la emoción caliente, ¿vale? Es una parte del sistema límbico que recoge la emoción. Entonces, cuando yo empiezo a estresarme mucho, la amígdala empieza a activarse y produce una señal de alarma activando, pasamos a la siguiente diapositiva, activando al hipotálamo. El hipotálamo está por esta parte de aquí y lo que hace es poner en marcha el sistema endocrino. Entonces, cuando pone en marcha el sistema endocrino, de repente se activan las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que encontramos encima de los riñones, que estas empiezan a liberar catecolaminas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina. Seguro que este nombre lo conocéis, adrenalina y noradrenalina. Cuando yo ya estoy estresado, ¿no? y se pone en marcha todo este proceso y yo empiezo a generar
adrenalina y noradrenalina, empiezo a notar que me aumenta la tasa cardíaca, la presión, la tensión arterial y doy lugar a una actividad preinflamatoria. La respuesta del estrés es una actividad, se produce una respuesta inflamatoria, ¿vale? Tener en cuenta que aquí ya el organismo está suministrando sustancias que nos están haciendo un poquito de daño. Y cuando ya pasamos a la parte de la hipófisis, cuando el hipotálamo actúa sobre la hipófisis y esta sobre las glándulas suprarrenales, que acordaros que estaban encima de los riñones, también liberan cortisol, ¿vale? Y esta es la hormona del estrés. El cortisol lo que hace es recoger la energía de nuestro cuerpo para combatir la amenaza y nos mantiene en estado de alarma. Algo muy característico que ocurre cuando yo me estreso mucho, es que después de que pase ese estrés, estoy como si me hubiera pasado un camión por encima. De hecho, en algunas ocasiones me pongo hasta malo. Es decir, después de exámenes no os ha pasado que de repente os resfriáis o os sienta mal la comida, o estáis con una gastroenteritis 2 o 3 días y decís, pero bueno, encima ahora que he terminado los exámenes, voy y me pongo malo. Me pongo malo porque mi organismo está respondiendo a una respuesta inflamatoria que es el estrés, que es el cortisol, ¿vale? Y que esto tenemos que aprender a regularlo, porque además cansa mucho. Y algo que tenéis que saber también es que igual que procesamos la ansiedad a nivel cognitivo y emocional más o menos a la par, a nivel corporal es muy diferente. El cuerpo lleva otro tiempo para procesar el estrés. 2, 3, 4 días después, una semana después al evento que me generó mucho estrés, pero no es en el momento en el que yo estoy viviendo el estrés, ¿vale? Esto es importantísimo. Yo creo, Naomi, que tenemos una pregunta. Sí, te iba a comentar justo. Joey nos dice que faltan los pensamientos recurrentes. No sé exactamente, creo que a nivel cognitivo, ¿no? Que faltaría, ¿Lo he puesto? no sé. Pero quería añadir lo de los pensamientos recurrentes y luego... Lleva toda la razón. Dificultades para pensar. Yo había puesto aquí esto y presencia de pensamientos negativos sobre uno mismo y sobre nuestra actuación. Esos son los pensamientos recurrentes. Él ya va más avanzado. Claro, va implícito. Y Carmen nos dice que a ella le pasa que se pone mala antes de los exámenes. ¿Por qué puede ser eso? Exactamente igual. Porque el cuerpo no va a la par que nuestras emociones. No importa que no haya hecho el examen, lo que importa es que ella ya está pensando. Algo que me preguntaban también en las preguntas que me mandasteis es por la ansiedad anticipatoria. Imaginaros, yo tengo que hacer un examen, ¿vale? Por ejemplo, el examen de conducir. Yo no lo he hecho todavía, pero si yo tengo miedo a conducir y me pongo días previos a pensar en cómo va a ser ese examen, yo ya voy catastrofizando y ahí introduzco un nuevo término que son pensamientos recurrentes y negativos acerca de lo que yo voy a hacer, que seguro que va a salir mal, ¿vale? Y yo ya me empiezo a ansiar, a mí ya me empieza a generar eso de estrés y puedo ponerme mala antes de hacer el examen sin ni siquiera saber si voy a aprobar o voy a suspender, ¿vale? También nos comenta María del Carmen que le sale mucho acné. Es que También el acné, hay que mirar si el acné es producto... no, es que el acné es hormonal. Y este ejemplo que os he puesto aquí del eje hipotálamo hipófiso adrenal, estamos trabajando sobre las hormonas, porque al final el hipotálamo activa el sistema endocrino y este es el que se encarga de las hormonas, de un poco generar y reducir determinados tipos de hormonas. Entonces yo le recomendaría que fuera a su dermatólogo para que le mande un tratamiento propio para el acné, pero tiene pinta de que el acné pueda ser somatización. Entonces también que visite algún psicólogo especialista en temas somáticos porque con algunas pautas para gestión de estrés puede solucionarse. También nos preguntan, Sara
dice que ha visto que hemos puesto dificultades para dormir y dice, yo en mi caso suelo dormir mucho, pero no tengo la sensación de dormir tanto. ¿Eso entra en las dificultades para dormir? Efectivamente, las dificultades para dormir, perdonadme, vosotros preguntadme porque esto va para psicólogos, pero hay que preguntar. Las dificultades para dormir pasan desde no poder conciliar el sueño, despertarme muchas veces por la noche, si me tengo que levantar a las 8, levantarme a las 11 de la mañana o levantarme a la hora que me toca levantarme, pero sentir que no he descansado absolutamente nada, ¿vale? Todo eso comprende las dificultades para dormir. ¿Continúo? Continúo. Sí, no tenemos más. Vale. Y aquí os explico la curva de la ansiedad, que es fundamental, ¿vale? Y la hemos puesto porque principalmente cuando tenemos una crisis de ansiedad pensamos que nos vamos a morir, ¿no? Partimos de cero, no tenemos absolutamente nada de momento y de repente empezamos a tener un poquito de ansiedad, un poquito de ansiedad. La parte baja es la duración de la crisis de ansiedad y la parte del EGI es la intensidad con la que yo tengo la crisis de ansiedad. Entonces, si yo empiezo con la ansiedad y empiezo a respirar de pecho, ya estamos perdidos, porque ya vamos a entrar en la ansiedad de cabeza, ¿vale? Tendremos que empezar a respirar desde el abdomen. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el aire por la nariz en 4 tiempos. Mantenemos el aire en el diafragma, en el abdomen, en 4 tiempos. Exhalamos por la boca en 4 tiempos. Y hacemos una apnea de 4 segundos. Y volvemos a coger de nuevo el aire por la nariz, ¿vale? Esta es una respiración que se llama respiración de emergencia y la utilizamos para poder gestionar la ansiedad antes de entrar en una crisis de ansiedad. Tenemos que repetirla, yo se la mando a mis pacientes 8 veces, 3 series, 3 veces al día. Repito, la hacemos 8 veces, 8 veces, 8 veces, 3 series por la mañana, ya tenemos la mañana cubierta. 8 veces, 8 veces, 8 veces al mediodía y las 3 últimas 8 veces por la noche, ¿vale? Y vamos a entrenarla. No os canséis, estamos acostumbrados a respirar de pecho, entonces va a ser muy difícil empezar a respirar desde el diafragma, pero tenemos que intentarlo, ¿vale? Porque esta es nuestra variable protectora para minimizar las crisis de ansiedad. Porque si yo empiezo a respirar por la nariz y a exhalar por la boca, llevando el aire al diafragma, la ansiedad máxima no va a estar en el punto de arriba, va a bajar probablemente hasta la mitad. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque yo tampoco estoy pensando en los síntomas de la ansiedad que estoy teniendo, porque también estoy contando. Y lo que hago es distraer a mi cabeza de los síntomas fisiológicos que estoy sintiendo. Y eso me va a ayudar a no incrementar la ansiedad, sino a cambiar el foco atencional e irme a otra cosa. A la par que yo estoy regulando mi respiración y estoy activando el sistema nervioso autónomo parasimpático. Ahora activo el parasimpático, ¿vale? ¿Qué pasa con los exámenes? ¿Por qué nos ponen tan nerviosos? Al final, el miedo a los exámenes no es un miedo irracional, no es en vano. La actuación en ellos determina gran parte del futuro académico de nosotros, ¿no? Pero como ocurre con la mayoría de las veces en ansiedad, se da en niveles muy elevados y puede interferir de manera muy seria en la vida de las personas. Entonces, ¿qué ocurre en la persona que tiene ansiedad? Que percibe las demandas de la situación como amenazantes para sí mismo y esto conduce a que focalicemos, en que dividamos la atención entre procesos de ejecución de las tareas y estas cogniciones, estos pensamientos que nos salen, que no tendríamos que centrarnos en ese momento sobre nosotros mismos. Pues no vas a ser capaz, es que no puedes, es que tienes mucho, es que no tal.
Y entonces, al final, eso nos lleva a disminuir el rendimiento porque no estamos focalizando en trabajar sobre la tarea que tengo delante, sino que me estoy yendo a pensamientos negativos sobre mí mismo. Como decía esta persona, pensamientos obsesivos acerca de uno mismo, pensamientos catastrofistas, ¿no? Entonces, es importante que esto ya lo he explicado, pero vuelvo otra vez, que ante ansiedad no hagamos una respiración superficial de pecho, ¿vale? Sino que la hagamos de abdomen para activar el parasimpático en vez del simpático. Las técnicas de respiración lo que hacen es estimular el nervio vago, ¿vale? Que es una rama del sistema nervioso que tenemos autónomo parasimpático que se encarga de reducir la activación de la persona. Lo que hacemos con la respiración, al final, no es algo, venga, va, tú respira y ya está, que con eso se te va a pasar. No, no vale todo tipo de respiraciones y son respiraciones concretas que activan el parasimpático, en concreto la raíz del nervio vago, ¿vale? Naomi, creo que tenemos una pregunta. Sí, la misma persona que antes dijo lo de los pensamientos recurrentes, añade los pensamientos del tipo ¿y si suspendo? Esos son pensamientos catastrofistas. Todo lo que venga después del easy, plantearos si es cierto. Planteároslo. ¿Cuántos easys habéis lanzado sobre un examen o sobre muchos? ¿Cuántos se han cumplido? Normalmente los pensamientos easy y los pero, easy y el pero, tengo una frase, no sé, por ejemplo, en este examen parece que hay poco contenido, pero ya verás, seguro que meten preguntas rebuscadas, ¿vale? Lo que venga después del easy y el pero se relaciona con el catastrofismo y no hay fundamentación ante ello, ¿vale? Así que cuidado con ello. ¿Cómo reducimos la ansiedad? Una de las preguntas que había por aquí era, ¿cómo era? ¿La meditación sirve para algo? A ver, y os lo digo con toda la honestidad del mundo. Por supuesto que sí, ¿eh? La meditación sirve para mucho. El problema que tenemos es que hoy en día podéis hacer meditación con cualquier persona. Igual que para que os hagan una revisión dental no vais a un cerrajero o a un zapatero, para hacer meditación hay que hacerla con personas que conozcan la parte fisiológica del sistema nervioso central. Porque necesitamos saber sobre qué puede pasar si a una persona, pues antes de empezar la ponencia lo hablábamos las chicas del despacho y yo, ¿no? ¿Qué puede pasar si una persona se hiperactiva y le da una crisis de ansiedad o de repente se cae redondo en el suelo, ¿no? Tenemos que saber qué técnicas podemos emplear para qué personas con según qué sintomatología y no todo vale. No vale que hagamos una meditación con una persona que no tiene conocimiento acerca de esto, porque lo único que nos va a pasar si tenemos ansiedad fuerte es que nos vamos a dar un susto. Si no tenemos ansiedad fuerte, nos va a servir, ¿vale? Pero el objetivo de la meditación en ningún caso es relajarte, ¿vale? Yo pongo aquí mindfulness. Mindfulness es atención plena y es una rama de, se trabaja, es una orientación de las terapias de tercera generación en psicología que sirven para prestarnos atención a nosotros mismos, pero no para disminuir la ansiedad. Disminuimos la ansiedad, yo lo pongo de manera indirecta, como consecuencia de prestarnos atención a nosotros mismos, de hacer determinados ejercicios para trabajar gestión emocional, pero no para relajarnos. En un primer lugar, mindfulness no relaja, porque tú haces un ejercicio, vamos a hacer ahora uno si os parece, tú haces un ejercicio y la cabeza se te va. Estás a 50 cosas y ahora lo vamos a ver. Entonces no pasa absolutamente nada. Ahora vamos a hacer
un escaneo corporal, ¿vale? Entonces, es posible que durante el escaneo os vengan pensamientos recurrentes a la cabeza, no importa. Vamos a seguir la misma técnica. Cogemos aire por la nariz, lo llevamos al diafragma y exhalamos por la boca, con tranquilidad. Nos centramos en la respiración y luego en mi voz y continuamos la pauta, ¿vale? Que yo voy a ir dando. Si queréis grabar, ahora podéis grabar para el escaneo corporal, pero yo creo que lo vais a tener por todos los lugares. Entonces, comenzamos el ejercicio. Venga, poneros cómodos. Poner los móviles en silencio, cosa importante. Y os voy a pedir que si tenéis las piernas descruzadas, las descrucéis. Las piernas cruzadas las descrucéis. Cerramos los ojitos y vamos a focalizarnos en nuestro cuerpo. Vamos a comenzar a visualizar nuestra planta de los pies y vamos a ir poco a poco buscando signos de tensión, malestar, rigidez y vamos a ir subiendo por los tobillos, las pantorrillas, si encontráramos algún signo de malestar, tensión o rigidez, nos paramos un poquito más en esa zona e intentamos llevar la respiración a esa parte del cuerpo. Respiramos unas cuantas veces y continuamos con la siguiente zona, las rodillas. Seguimos subiendo por los muslos, pasamos por los genitales, glúteos, cadera. Vamos a la zona del abdomen. Recordad que si se os va la atención de la zona donde estamos, siempre podéis volver a centraros a través de vuestra respiración, siguiendo mi voz. Vamos subiendo por la zona intercostal, tórax, clavícula, hombros. Y en esta zona, pararos un instante, porque es una zona donde solemos cargar mucho peso debido a la responsabilidad que estamos llevando. Entonces tratad de respirar 3, 4 veces. Aliviando un poco la tensión.
tenemos. Vamos a bajar por los bracitos. Llegando a los codos, antebrazos y manitas. Os voy a pedir que subáis por la parte posterior de la espalda, empezando desde el sacro. Vamos subiendo por las lumbares, dorsales, y cervicales. En esta zona volvemos a pararnos porque es una zona en la que acumulamos bastante tensión. Y hacemos un par de respiraciones, 3, 4, las que necesitemos. Si nos viene algún pensamiento perturbador, no vamos a juzgarnos por ello, simplemente lo dejamos estar y volvemos a centrar la atención en mi voz. Vamos a continuar con nuestro escaneo. Una vez chequeado la zona del cuello, vamos a subir a la zona de la mandíbula y vamos a hacer un par de respiraciones también aquí. La ansiedad carga mucho la zona mandibular, el área temporomandibular. Vamos a relajar la lengua, permitimos que caiga. Vamos a seguir subiendo. Pómulos. Ojos. Frente. Y cuero cabelludo. Si notáis ahora vuestras sensaciones físicas, es posible que os sintáis un poco más livianos que cuando comenzamos el ejercicio. Si no ocurre esto, no pasa nada. Con la práctica podrá suceder. Poco a poco os voy a pedir que de nuevo volváis a abrir los ojitos, desperezaros. Este ejercicio suele funcionar bastante bien, ¿vale? Yo os he hecho una versión un poquito reducida, la versión tradicional es mucho más larga, pero suele funcionar bastante bien para gestión de ansiedad. No porque tenga un efecto directo sobre esa curva de ansiedad que veíamos antes,
sino porque nos da un poco de parón, centrarnos en nuestro cuerpo, centrar la atención en él, en la respiración y en las zonas donde tenemos mayor molestias, ¿vale? Entonces yo este ejercicio os lo recomiendo para que podáis practicarlo. Os hemos dejado también la respiración completa. Veis que aquí abajo tenéis el link para que se pueda oír y la relajación progresiva de Jacobson para las personas que piensan mucho y que le dan muchas vueltas a la cabeza, que les cuesta centrarse en la visualización. Yo les recomendaría que después de la respiración se vayan a Jacobson porque les va a ayudar mucho. Trabaja grupos musculares, contracción y relajación y es la sensación que vas teniendo después de tú contraer y relajar los músculos, ¿vale? Esto veremos a ver, Naomi, cómo lo puedes tener porque en PDF yo creo que no suena. Te los mandamos de manera independiente por WeTransfer para que se los puedas mandar a los chicos y los tengan, ¿vale? Y los audios que me has enviado para que yo pueda transmitir, que no son, o sea, ¿son la técnica que acabas de hacer o no? Son estos dos. Vale, pues entonces sí que los tengo. Perfecto, ¿vale? Perfecto, así Pues que quien quiera que me los pida y yo se los paso. efectivamente, se los pasamos y listo. Relajación muscular. Espérate, que ahora esto. Respiración. Houston, tenemos un problema. Relajación. Respiración. Dame 2 segundos. A ver. Ya está. Y ahora vuelvo a ver a pantalla completa. Y ya no tenemos más sonidos, ¿eh? Vale, por último, lo que os voy a hablar en la ponencia es de la procrastinación, porque al final esto es algo que como estudiantes hemos hecho todos, ¿no? Este mecanismo que utilizamos para, creemos que enfrentar la ansiedad ante iniciar o completar el proceso de la tarea y lo dejamos todo para hacerlo a última hora y ahí nos empezamos a angustiar mogollón. Vale, tenemos que saber, porque además yo tengo alumnos que me dicen, no, Sheila, es que yo estudio mejor los últimos días bajo presión. Digo, sí, esto ahora, pero después veremos a ver qué consecuencias te trae el estrés. Entonces, no vamos a posponer y a prolongar más tareas que consideremos como desagradables, porque al final el hacer un examen, el presentarte a este tipo de cosas puede ser desagradable o incluso amenazador si tenemos que hacer alguna ponencia y nos da un poco de vértigo hablar en público, ¿no? No vamos a desplazarlo, vamos a afrontarlo. Y ahora os voy a poner una técnica para poder afrontar la procrastinación, ¿vale? Aquí os pongo cosas por las que podemos procrastinar. Al final, que no tengamos muy claro cuándo empezar la tarea y que prioricemos una tarea frente a otra. Acordaros del cuadro de la primera diapositiva de urgente e importante, ¿vale? Que pensemos que somos incapaces de manejar correctamente el tiempo y la incertidumbre en cuanto a la formulación de objetivos y metas que tenemos. El miedo que tenemos al fracaso y a los posibles resultados, que podamos tener un estado de ánimo más bajo, estar más tristones o que nos encontremos como más ansiosos, que tengamos dificultades para saber quiénes somos, que tengamos verbalizaciones que nos desvaloricen, ¿no? Respecto a lo que somos capaces de hacer. Y cuidado porque si miramos si nosotros estamos procrastinando o no, posiblemente haya algún refuerzo por ahí que se nos esté colando de esta conducta procrastinadora a lo largo de la vida, ¿eh? Entonces, esta parte tenemos que tenerla muy clara de por qué estamos procrastinando, porque lo que tenemos que hacer es emplear una solución de problemas que vamos a ver ahora detalladamente para cómo podemos solucionar cuando estamos procrastinando. ¿Tenemos una pregunta? Sí, pregunta Joey si la pereza puede ser un motivo.
La pereza es nuestra gran aliada en la procrastinación, porque al final, qué pereza, me voy a poner ahora, ¿de verdad? No, mira, ya lo dejo para luego, esta tarde me pongo, cuando venga a hacer no sé qué, no sé cuánto, y cuando venga a hacer no sé qué, no sé cuánto, estoy cansado, entonces ya me pongo mañana. Y entonces va a llegar un momento donde me voy a tener que poner, porque o me pongo o suspendo, o no lo entrego, o vemos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la pereza es una manera de evitar. De hecho, podemos ver si cuando tenemos un conflicto personal con alguna persona X, el que sea, me da pereza hablar con la otra persona sobre el conflicto, no encuentro el motivo, tal, qué pereza, me voy a poner yo a hablar esto ahora, no, deja, ya, si ya estamos bien, ya, ¿para qué? La pereza es un signo de evitación, ¿eh? Entonces, esta parte también la tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo podemos afrontar esta procrastinación? Utilizando la solución de problemas y la tenemos desglosada, chicos. Primero vamos a hacer una orientación y sensibilización al problema que tenemos. Vamos a definir y formularlo. Vamos a generar soluciones alternativas. Vamos a identificar las consecuencias de estas soluciones alternativas y vamos a tomar decisiones. Y luego vamos a hacer la ejecución de la solución que elijamos y vamos a comprobar cuánto de positivo tiene aquello que ha ocurrido o si debíamos haber elegido otra opción, ¿vale? Cuando nosotros nos orientamos y nos sensibilizamos ante los problemas, necesitamos también un poco modificar las creencias sobre los problemas que tenemos y sobre el afrontamiento, ¿vale? A veces pensamos que no vamos a poder solucionar o enfrentar un problema. No. Los problemas es algo que nos ocurre a todos y que se pueden afrontar eficazmente. Todos hemos tenido exámenes y al final los hemos afrontado. Nos ha podido costar más o nos ha podido costar menos. Y ahí están los recursos que tenemos para poder gestionar este tipo de cosas, ¿vale? Las personas que sientan un poquito más de pereza van a sentirse un poco más desprotegidos ante esto, ¿no? Porque se podrán ver un poco con menos recursos, pero que se vean con menos recursos, volvemos al y sí y el pero, no quieren decir que lo tengan, ¿eh? Debemos definir y formular el problema de manera adecuada, ¿vale? Si yo no defino el problema bien, no voy a poder generar las alternativas correctas. Debemos también operacionalizar el problema. Esto es un término que nos gusta muchísimo a los psicólogos. ¿Qué significa esto? Delimitar bien el problema y descomponer el problema en subproblemas más simples, ¿no? Si yo tengo, llegamos a enero y llegan los exámenes finales, pues tengo que mirar cuáles son los más complejos para ver cuánto tiempo voy a destinar a estudiar esto y los simples, los más fáciles, para ver cuánto tiempo voy a destinar a esos y qué recursos voy a tener, ¿vale? Esto es operacionalizar. Vamos a seleccionar datos relevantes, ¿vale? Sobre estos problemas que estamos teniendo, nuestra procrastinación, y vamos a establecer metas y objetivos realistas. Es decir, yo no puedo decir que para un examen, ¿qué es martes? Para un examen que lo tenga el viernes, por ejemplo, voy a empezar, el viernes de la semana que viene, voy a empezar a estudiar el miércoles de la semana que viene, no, y voy a sacar un 9, no, pues a lo mejor si quiero sacar un 9 tengo que empezar a estudiar ya hoy, o un 8 tengo que empezar a estudiar ya hoy, no puedo postergar mucho y decir que voy a sacar mucha nota porque estoy teniendo objetivos que no son realistas, ¿vale? Cuando yo me establezco en la agenda un planning para poder estudiar, no se me tiene que olvidar que eso lo tengo que cumplir y tiene que ser un planning realista. Tengo que generar soluciones alternativas, ¿vale? ¿Qué reglas tengo que cumplir? Pues unas muy básicas. El principio del aplazamiento del juicio, es decir, no vamos a juzgar las posibles soluciones. De momento, todas son válidas. Principio de variedad, vamos a proponer varias opciones y variadas, ¿vale? Que no sean las mismas. El de cantidad, cuantas más ideas, más probabilidad de obtener soluciones eficaces, y podemos combinar las diferentes alternativas para incrementar la eficacia de las mismas. Importante que identifiquemos y evaluemos ya en este punto todas las consecuencias para cada alternativa
y finalmente vamos a tomar las decisiones, ¿vale? Y estas decisiones, bueno, pues tenemos que hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con un análisis más crítico para decidir las soluciones que vamos a poner en marcha en base a que sean de carácter general, es decir, que voy a poder alcanzar la meta, esa influencia sobre el bienestar, sobre el tiempo, sobre el esfuerzo y las consecuencias que esto me va a llevar, y además criterios particulares que van a depender de cada caso y que vamos a dar una alternativa, una puntuación más positiva o más negativa, ¿vale? Porque no es lo mismo procrastinar para una persona, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, pero que tiene más tiempo porque no está trabajando, que para una persona que tiene menos tiempo porque está trabajando, ¿vale? Entonces, los criterios particulares de este perfil, de estas dos personas, de estos perfiles de estas dos personas, van a ser diferentes y no van a poder emplear la misma solución de problema ambos. Y después vamos a tener ya que ejecutar la solución de problema que hemos elegido y verificar si ha sido positivo o no, ¿vale? Entonces, simplemente lo ponemos en marcha y vamos a observar si hemos sacado buena nota, si nos hemos visto muy angustiados o si lo hemos llevado bien, o a lo mejor no hemos sacado, que esto era una cosa que me preguntaban, no hemos sacado buena nota o hemos suspendido, pero yo he estudiado. Entonces, ahí no influye tanto el nivel de conocimiento, sino más bien influye esta parte que tiene que ver con la desvalorización de uno mismo. Entonces, ahí tendríamos que intervenir más sobre esa desvalorización que sobre el nivel de conocimiento que tengo. Tenemos una pregunta. Dime. Sara nos pregunta que, bueno, algún consejo para que los problemas personales, ya sean económicos, familiares, etcétera, no afecten demasiado a la hora de estudiar. Esto es una pregunta que nos habían planteado también, Sí. que la tendrás por ahí, así que bueno. Sí, a ver, evidentemente no podemos ser máquinas y si estamos pasando por un tema personal complicado, nos tiene que afectar de alguna manera, ¿no? La parte que yo siempre recomiendo es, si estoy en el trabajo, me centro que estoy en el trabajo y en esas horas estoy en el trabajo, estoy con mis compañeros, estoy haciendo mis cosas, pero estoy en el trabajo. Yo me daría tiempos para poder hablar los temas personales que me están preocupando con personas allegadas a mí y en el trabajo poder centrarme en lo que estoy haciendo. Sí que es verdad que ahora tenemos un problema y es que estamos en casa, ¿no? Que yo ahora mismo estoy haciendo la ponencia desde la consulta, pero que lo natural es que estemos en casa porque las clases las vemos desde casa, porque estamos en casa, ¿no? Entonces, también que si no hacemos ejercicio físico, salgamos a pasear. Nos calzamos una deportiva, salimos a pasear y es como que tratamos un poco de centrarnos en el momento que estamos. Si estamos paseando y nos olvidamos del resto de cosas, porque lo importante es en ese momento pasear, ¿vale? Es un poco como dar a cada cosa el lugar en el que tiene que estar, aunque ahora parece que todo está muy interrelacionado. También es verdad que si te encuentras muy mal y ves que estás teniendo diversos problemas que te están afectando a la parte personal y que eso se está viendo reflejado en tus notas, es necesario que pidamos ayuda a un psicólogo, ¿vale? Siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, estamos para eso y otra de las preguntas que me hacían es el tema del estigma. A ver, ¿siguen estando estigmatizados hoy día los problemas mentales como el estrés y la ansiedad? No, afortunadamente ya no. Afortunadamente la gente ve normal ir al psicólogo como ir al fisio o como ir al odontólogo. Es algo natural y podemos hablarlo y sobre todo entre gente más joven podemos ver que se puede hablar sin problemas, ¿vale? Entonces, si nos encontramos muy mal, yo recomiendo lo mismo de siempre, acudir a un profesional que nos ayude a poder colocar las cosas en su lugar. Sí, Dime, cariño. Carmen nos dice, de hecho, vivir conscientes, y totalmente de acuerdo, porque yo creo que al final todos estos problemas vienen porque vivimos anclados en lo que vamos a hacer después o en lo que venimos haciendo antes y en los problemas que tenemos pues futuros o pasados, pero nunca vivimos en el presente. Y yo creo que
De hecho, yo soy la primera que estoy haciendo un trabajo o cualquier cosa y ya estoy pensando en lo que tengo que hacer después y no en lo que estoy haciendo en ese momento. Ansiedad anticipatoria. Totalmente. Hay una frase que ronda mucho por Facebook, Instagram y demás, que es algo así como los problemas del pasado me producen depresión y los problemas del futuro me producen ansiedad, ¿no? Y estoy yo muy centrado en vivir en el pasado, muy centrado en el vivir en el futuro, pero al final el presente nunca lo vivo y siempre se me pasa. Es desde aquí, desde donde trabajamos en terapia, de vivir desde el presente y decir, venga, vamos a intentar contextualizar las cosas tal y como son, con la valencia emocional que tienen y ya está. Y no vamos a estar todo el rato en el pasado o todo el rato en el futuro. Cuando estamos todo el rato en el pasado o todo el rato en el futuro o mucho rato, ahí claramente sí que necesitamos ir al psicólogo. Sí, totalmente. Vale, pues continúo con la técnica Pomodoro, que es una técnica de estudio y ya terminamos la ponencia y abrimos para dudas. Estuvimos mirando qué cosas poner, qué técnicas daros más de estudio y hay una que nosotros utilizamos mucho, yo en concreto utilizo mucho con mis opositores, con mis pacientes opositores, y es la técnica Pomodoro. Esta técnica es que tenemos un reloj, ¿vale? Un reloj que no es un móvil. El móvil está metido en un cajón y no aparece mientras yo estoy estudiando, ¿vale? Y vamos a dividir el trabajo en bloques de tiempo que van a estar separados por un breve descanso. Entonces, lo que hacemos es, estudiamos 25 minutos, descansamos 5, estudiamos 25 minutos, descansamos 5, estudiamos 25 minutos, descansamos 5 y estudiamos 25 minutos y descansamos entre 20 y 30 minutos, ¿vale? Otra cosa que me preguntabais es si recomiendo algo para la concentración, para que toméis. La alimentación. Debemos llevar una alimentación adecuada, debemos hacer ejercicio físico, con caminar es más que suficiente y eso me va a ayudar a poder concentrarme mejor. Puedo utilizar, por ejemplo, frutos secos, ¿vale? Para poder comer en algún descansito. Fruta, mucha fruta. Nutrir al cerebro de glucosa, ¿vale? Utilizar estos recursos para darle energía a vuestro cerebro mientras está estudiando. Os he puesto algunas apps gratuitas para que podáis utilizar la técnica del Pomodoro si os ha gustado. Y además os he puesto otra app para bloquear las aplicaciones hasta que realicemos las tareas. Porque algo que nos pasa mucho también es, venga, va, me han mandado un mensaje de WhatsApp, voy a coger el móvil, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, no, el móvil fuera, el móvil lo tenemos aparte, colocado en un cajón, algo que no esté ni siquiera encima de la mesa para que no nos distraigamos y nos centramos en la actividad que tenemos que hacer. Y cuando tengamos esos minutos de descanso, pues ahí ya entonces podemos hacer algo más, ¿vale? Pero si no, el móvil lo tenemos fuera. Aquí os pongo algunas de las referencias que hemos utilizado para hacer la ponencia y bueno, pues esta también la tendréis la tendrá Naomi por si las necesitáis. Sí, totalmente cualquier cosa, cualquier persona que quiera, tanto la presentación como la técnica que hemos utilizado, que tengo los audios, pues que escriba, que luego pondré una diapositiva con todas las redes sociales y demás y que me escriban y yo se las paso sin problema. Perfecto. He visto que había una persona que había levantado la mano para hablar. Si vuelve a levantar la mano, puedo ver quién era para poder permitirle hablar, que creo que puedo, pero no he visto el nombre. Entonces, si esa persona quiere hablar, que vuelva a levantar la mano, por favor. Y nada, si quieres, pues respondemos un poco a las preguntas que tienes por ahí. Vamos a las preguntas, sí. Sí. ¿Las lees tú? ¿Te las leo yo? Como quieras. Las tengo yo, cariño. Perfecto. ¿Qué puedo hacer para que se me queden mejor las cosas que leo y estudio? Bueno, pues esa yo creo que está ya más que respondida, ¿no?
Ya hemos visto un poco qué es lo que podemos hacer y la tenemos resuelta. ¿Es recomendable quedarse toda la noche estudiando? No, bajo ningún concepto. Y os explico por qué. Porque cuando yo estudio, tengo que consolidar la información y para consolidar la información tengo que dormir y pasar por la fase REM del sueño. Si yo no duermo y me voy al examen toda la noche habiendo estudiado, no voy a estar despejado, la información la voy a notar entremezclada y es preferible llevar un conocimiento asentado que 5 borrosos, ¿vale? ¿El seguro de la universidad tiene algún tipo de cobertura para recibir terapia? Hasta donde yo sé, no, ¿vale? Pero lo que sí que sé, que por ejemplo nosotros en el centro tenemos descuento para estudiantes, no pagáis la tarifa que pagan los pacientes que no son estudiantes. Con la matrícula de vuestra carrera o del máster o del doctorado que estéis haciendo, tenéis un descuento considerable, ¿vale? Igual que en nuestro centro lo hay en muchísimos otros. Entonces, aprovechadlo. ¿Siguen estando estigmatizados? Esta ya la hemos contestado. Esta también. ¿Qué podemos hacer para no pensar en toda la carga de trabajo que tenemos mientras descansamos? Vale, esto le pasa mucho a las personas que tienen un pensamiento recurrente, ¿vale? Entonces, yo siempre os recomiendo hacer actividades agradables, que podamos hacer un poco de ejercicio físico para liberar también endorfinas y combatir la respuesta inflamatoria que produce el estrés. Que metamos un ocio agradable, que no metamos un ocio que no nos haga mucha gracia, ¿no? Pues si vemos una serie y vamos a descansar, pues vamos a ponernos una serie que nos guste, no una serie que tengamos que terminar porque, bueno, pues tenemos la costumbre de empezar y terminar algo, ¿no? Aunque no nos guste mucho. Que podamos hablar con un compañero, con un amigo, que tengamos una conversación agradable, ¿no? Que podamos meter cosas agradables para intentar cambiar el foco atencional. Y si esto no ocurre, podemos irnos a hacer las técnicas de relajación que tenéis. Y si sigue sin ocurrir y seguimos conectados, pedimos ayuda, ¿vale? Porque entonces tenemos un pensamiento obsesivo importante y hay que bajarlo. He visto algunas preguntas. Bueno, esta creo que la vas a responder ahora, pero ¿cuántas horas aconseja estudiar al día? Era lo de 8 horas, ¿no? Sí. Eso es. ¿Cuántas horas aconsejo estudiar al día? Utilizamos la regla de las 8 horas. 8 horas para estudiar, 8 horas para ocio y 8 horas de descanso, ¿vale? Es posible que en época de exámenes las 8 horas de estudio laboral no las cumplamos. Procurar no retirarle tiempo al descanso. Vamos a intentar ajustarnos lo más posible. Si quitamos tiempo en la de ocio, va ocio, comida, cenas, desayunos, duchas, ¿vale? Entonces, intentamos recortar un poco más, pero no nos pasemos de 9 horas, 10 horas como mucho, ¿vale? Porque necesitamos descansar, necesitamos tener ocio y necesitamos socializar, porque si no, al final nos terminamos quemando y eso tampoco es bueno, ¿vale? Sí. Sara dice, en la Universidad de Sevilla la hay, creo, en la comunidad autónoma se removió. Supongo que será lo de la subvención para obtener terapia, se referirá a eso. Y también pregunta que si estudiar con música es recomendable o no recomendable. Depende de cómo te concentres. Depende de ti, depende de tus variables. Yo conozco que hay gente que estudia con música. A mí personalmente estudiar con música no me funciona porque me interfiere mucho, el ruidito que yo tengo ahí me interfiere mucho, pero hay gente que sí que le ayuda a concentrarse. Entonces, depende de las variables individuales. ¿Qué me pongo, deportivas o tacones? Pues depende de ti. Claro. Y creo que ya de momento. Vale, pues seguimos. ¿Cómo se pueden conjugar los estudios con la ansiedad por el futuro? No tiene por qué combinarse mal, quiero decir,
Todos tenemos cierta incertidumbre sobre qué puede pasar con nosotros al terminar la carrera, pero ese es el miedo a la incertidumbre, ¿no? Al final yo tengo miedo a qué es lo que va a pasar. Tengo una sensación de pérdida de control y entonces a veces me bloqueo un poco, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar lo que hablábamos antes, vamos a intentar vivir en el presente, voy a hacer el examen que tengo que hacer, voy a aprobar lo que tengo que aprobar y una vez que tenga la carrera ya buscaré opciones con la técnica de la solución de problemas, igual que la aplicamos para la procrastinación, se puede aplicar para todo. Ya buscaré opciones para ver cómo puedo manejarme, ¿vale? La siguiente pregunta ya está respondida. La siguiente también me preguntaba otro compañero que de qué manera podemos organizar nuestro tiempo para que nos dé tiempo a todo lo que tenemos que hacer sin estar todos los días estresados. Chicos, la regla de las 8 horas, de verdad, funciona muchísimo. Esta también la hemos respondido. ¿Cómo podemos controlar nuestras emociones para no llevar nuestro humor en el plano de los estudios a lo personal con la gente que nos rodea? Al final tenemos áreas diferentes, el área familiar, el área laboral académica, el área social, el área de pareja, el área personal. En cada una de ellas nos está afectando una cosa diferente. Tenemos que tratar de ser conscientes dónde se está generando el problema, en qué área, y trabajarlo solo en ese área, ¿no? Yo puedo decir, oye, mira, yo he tenido un mal día hoy en el trabajo, me ha pasado esto, me ha pasado tal, pero es importante poder hablarlo con otra persona sin necesidad de señalarle, ¿eh? Esto es fundamental. Entonces, eso te va a ayudar a poder diferenciar y no tener que pagar nada que tengas en un área con otra persona que esté en otro área. A este respecto yo tenía una pregunta y es, ¿el momento de clases y demás entra en las 8 horas de estudio o en las 8 horas de cuando estamos en clase? 8 horas de estudio u 8 horas de ocio, porque claro, si lo tenemos en cuenta como horas de estudio, entonces es que es imposible. Yo, por ejemplo, estoy toda la mañana estudiando y toda la tarde de clases. Al final no hay ningún momento de desconexión, salvo cuando te vas a dormir. Y es como, es agobiante, realmente. Lo sé. Por eso hablaba de que, bueno, podemos irnos un par de horas más, pero que procuremos meter también ocio, ¿vale? Yo entiendo que hay momentos muy complicados donde tenemos clases por las mañanas o clases por las tardes y cuesta compaginar bastante el horario, pero de ahí la importancia de que lo llevemos al día, ¿no? Y que la regla de las 8 horas también sirve para los fines de semana, es decir, el fin de semana me pongo 8 horas el sábado, 8 horas el domingo, si tengo mucha carga académica, ¿vale? Y eso también me va a ayudar a descargar. Si yo sé que tengo una planificación, tengo unos horarios y tengo unos temarios, voy a ir mejor. Evidentemente habrá días donde no haga nada entrecomillado, porque, bueno, haya ido a clase o porque me permita tener un descanso, pero eso también lo contextualizamos, ¿vale? Porque a veces procrastinamos sin querer, estamos muy cansados, nos encontramos mal o estamos irritables hoy y no queremos ponernos a estudiar porque no nos encontramos bien. Vamos a intentar contextualizar todo esto y no irnos más de las 10 horas, porque necesitamos tener ocio a diario, chicos. Si algo yo aprendo mucho con mis pacientes, me doy cuenta que no tenemos costumbre de poner en marcha el autocuidado, y el ocio es una de las variables más importantes del autocuidado y no lo tenemos presente. Entonces es importante tenerlo, ¿vale? Sí, y nos pregunta Anaís que para el subrayado es mejor un único código de colores o uno por asignatura. Yo establecería un único código de colores, porque uno por asignatura, ¿qué sentido tiene? Va a tener eso un mogollón de colores. Vamos a poner un único código de colores y vamos a generalizarlo. Es como las normas sociales. Yo no tengo diferentes normas sociales si estoy con los amigos, si estoy con mi familia, si estoy con mi pareja o si estoy con mis vecinos. Tengo las mismas normas sociales para todos, para no tener que liarme con lo que debo o no debo hacer.
Vale, esta ya está contestada. Esta también. Justo. Esta es la que estábamos hablando, pero voy a insistir mucho en ella porque me preocupa mucho. En los momentos en los que la carga de trabajo es más intensa, con prácticas, trabajos y exámenes a la misma vez, ¿cómo podemos distribuir nuestro tiempo para que el agobio no nos pase factura? Evidentemente tenemos que intentar organizarnos lo mejor posible con una agenda en mano siempre. Yo esto lo recomiendo y a mí me parece fundamental para saber qué cosas tenemos que hacer, qué podemos hacer o qué cosas no son importantes y tampoco son urgentes, ¿vale? Y metería ocio, chicos, de verdad. El ocio es muy importante, que salgáis media hora a despejaros, que os deis un paseo, que habléis por teléfono, que os deis un baño, ¿eh? No salpicaros, de meteros en la ducha y en 3 minutos ya estoy, no. Un poco de conciencia plena y atención plena sobre mí mismo y esto va a ayudar a que yo no me estrese tanto y me pase factura luego. Hay una pregunta fundamental que no sé quién la ha hecho, pero me parece muy buena. ¿Qué debemos hacer cuando nos invaden pensamientos autodestructivos como el abandono, el fracaso, la incapacidad de cumplir nuestras propias expectativas? A ver, algo que yo me estoy dando cuenta muchísimo es que a raíz del tema COVID y el confinamiento, que ya vamos a hacer casi un año de que todo esto empezara, la gente ha empezado a generar pensamientos de este estilo y es importante que los trabajemos, es decir, que vayamos a un terapeuta, que vayamos a un psicólogo y que podamos trabajar esto, ¿vale? Yo no os puedo dar una pauta concreta para trabajar esto porque tiene que ver con el nivel de exigencia que tenemos con nosotros mismos y el que también nos han marcado desde casa. Entonces necesitamos conocer un poco todo el sistema y ver cómo podemos intervenir sobre cada una de las creencias, pero es fundamental porque muchas veces la ansiedad es la parte de arriba que estamos viendo, pero la parte de abajo que no estamos viendo son todas estas creencias de fracaso, al final de desvalorización del self, ¿vale? Entonces, la persona que ha preguntado esto, a las personas que le esté pasando esto, yo sí les recomendaría que acudieran a terapia, que vieran unas sesiones y que viéramos a ver de dónde viene esto, porque es importantísimo poder trabajarlo, ¿vale? Porque si esto me pasa hoy en la universidad, seguramente me pase dentro de unos años en el trabajo o con mi pareja o con mi familia y generalizamos esto, ¿vale? ¿Qué debemos hacer si estamos terminando el grado y nos encontramos perdidos sin saber qué queremos después? Bueno, pues buscar opciones. Lo que vamos a hacer es buscar opciones en función de qué grado estemos haciendo. Vamos a buscar las opciones de salida que tiene ese grado y cuando tengamos esas opciones vamos a investigar sobre cada una de esas opciones, como digo yo, las tripas, ¿no? Saber cuáles son los conocimientos específicos de esas opciones y cuáles nos interesan más y cuáles nos interesan menos, qué puestos laborales nos interesan más, qué másteres nos interesan más y cuáles menos, ¿sí? Al hilo de la pregunta anterior, nos pregunta Ainhoa cómo podemos recuperar la ilusión y las ganas por nuestra carrera que teníamos antes de la pandemia. Después de llevar casi un año sentados delante de una pantalla me resulta difícil, totalmente. Muy complicado, Ainhoa, sí es verdad, llevas razón. Al final yo creo que el tema de la pantalla tampoco ayuda mucho, ¿no? Estamos más aislados, no tenemos contacto social. El tema de la ilusión puede deberse a dos cosas. Una desmotivación por la parte académica, donde veamos que ya no tenemos la misma interacción en clase con el profesor, que parece que no están tan pendientes, que no tal. Y luego otra parte muy importante, tú ibas a clase y te encontrabas con tus compañeros, te encontrabas con gente, hablabas, socializabas y probablemente ahora no lo hagas tanto, si lo haces a través de pantallas, yo hablo por WhatsApp, no es igual. Entonces yo sí que te recomendaría que mirásemos si es una desmotivación o si es más una tristeza, apatía propia de toda la carga emocional que nos trae el confinamiento. Si es una desmotivación,
te voy a pedir que recuerdes por qué estás estudiando esta carrera, qué es lo que te ha llevado a estudiarla y cuál es el objetivo que deseas conseguir con eso, que te centres un poco viendo por qué estás haciendo eso, ¿vale? Y si es la segunda opción y es que estoy más apática, estoy más desilusionada, me siento más triste y tiendo a hablar menos con la gente, que acudamos a un psicólogo, ¿vale? Porque no sé si habéis oído hablar, se va de esto, pero es el tema de la fatiga pandémica. Esto sale mucho ahora en la televisión, el término fatiga pandémica, y estamos viendo muchísimos casos en consulta donde estábamos muy bien, llevábamos la vida más o menos bien con nuestros problemas, nuestras historias, pero las resolvíamos. Y el hecho de meternos en casa, de no permitirnos tener contacto social, de ver cómo gente incumple normas que luego nos obligan a todos a volver a quedarnos en casa, es como que nos da una sensación de hartazgo y ya estamos cansados de toda esta situación que estamos viviendo y parece que entramos como con ligeros síntomas de tristeza, de miedos. Entonces es importante que los podamos ver en consulta. Sara también nos pregunta algún consejo para no ceder a la ansiedad y a la tristeza al suspender. Perdona, cariño, repítemela otra vez. ¿Algún consejo para no ceder a la ansiedad y a la tristeza al suspender? Vamos a ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar si suspendes? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es un examen. Al final no va a pasar nada grave. ¿Es algo importante? Sí, pero no es grave. ¿Vale? Entonces, lo importante es esto, diferenciar entre lo importante y lo grave. Suspender un examen nunca es grave. Puede ser importante, pero nunca es grave. Y tendremos más opciones. Y sé que luego después de esto viene el tema de las dobles matrículas, las triples matrículas, ¿no? Los recursos económicos. Y sí, lo sé, y tenéis razón, pero hay algo que está por encima de lo económico y es vuestra salud. Entonces, si intentamos diferenciar entre lo grave y lo importante, vamos a ver que suspender un examen en un momento determinado es solo suspender el examen y podremos dejar de centrar la carga emocional en lo que es suspender el examen para centrarnos en calmarnos nosotros y poder centrarnos en aprobar el examen. ¿Sí? Sí, queda respondido. Vale, esta también la hemos respondido. ¿Cómo puedo afrontar los 5 minutos previos a un examen o a una exposición si sufro ansiedad o me pongo muy nervioso? Chicos, la técnica de la respiración 4x4x4x4, ¿vale? Fundamental. Y vais a ver que hace que baje el nivel de ansiedad. Esto es como si nos tomáramos un psicofármaco, un ansiolítico. De verdad que si la practicamos con el diafragma vais a notar cómo la ansiedad disminuye. Hay otra persona que me pregunta si es positivo estudiar en grupo. Bueno, pues depende de la fase que nos encontremos. A lo mejor en la fase de repasar sí que está bien que estudiemos en grupo, ¿no? Porque nos ayuda a que los otros nos pregunten, a ver qué pasa, ¿vale? Carmen nos dice que si el final de tu carrera y la entrega del TFG depende de una asignatura, al final es muy complicado no agobiarse y pensar es solo un examen. Eso también conlleva no poder matricularte en un máster, por ejemplo. Lo sé. Ya. Al final, la última asignatura de la carrera, me da igual que sea por temario o porque sea una asignatura que hemos suspendido previamente, parece que es la asignatura definitiva, ¿no? La que nos da el acceso a poder hacer prácticas, el TFG o poder optar al máster. Sí, pero en realidad todas lo son. Es decir, esa asignatura no es diferente al resto de asignaturas que ya sí has aprobado. Entonces, vamos a intentar quitarle carga a esa asignatura, porque en realidad, si lo miramos con distancia, esa asignatura solo de verdad es una asignatura más.
Lo que pasa que es la última y parece que es como la presión final. Es exactamente igual que el examen de selectividad. Madre mía, el examen de selectividad. Y probablemente, si lo miramos ahora con distancia, fuera más duro el curso entero de segundo de bachillerato que el examen de selectividad. Si miramos con distancia, va a ser más duro todos los recursos que has destinado, Carmen, a estudiar toda la carrera que a esta asignatura. Pero esta asignatura es en la que te juegas el pasar a la siguiente fase. Yo relativizaría, cariño. Pásalo a un plano secundario, es una asignatura más y va a ser aprobada exactamente igual que el resto de asignaturas. Y si la suspendo, miro recursos, veo a ver cómo puedo hacer, ¿vale? Veo cuándo la he suspendido, si tengo junio, si tengo... ¿Qué opciones tengo? ¿Vale? Pero no te quedes en que es la asignatura decisoria, porque no lo es. Es una asignatura más. ¿Sí? Tenemos que quitarle carga, porque si no es muy agobiante. ¿Tenemos alguna más, Naomi? No. Vale. Vale, esta me parece muy curiosa. ¿Cómo podemos afrontar el resto de exámenes para no desmoronarnos si salimos del primero con la sensación de que ha salido muy mal, pese a haber estudiado? Yo creo que he hecho referencia a lo largo de la ponencia a esta, pero es importante centrarnos en estudiamos. Estudiamos con el objetivo de aprender. Si suspendemos, bueno, es que a veces el hecho de estudiar solo no te ayuda a poder aprobar. Hay más cosas que interfieren en un examen y más en la época en la que estamos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo que podemos hacer y tenemos el control que podemos tener. Si ha ocurrido algo, si no he leído bien las preguntas, si estaba inquieta, si ha habido problemas en clase, ¿no? Y había ruido, había tal y me despistaba. Bueno, pues son cosas que también interfieren en el examen. Nos quedamos en ese examen se ha hecho así, he sacado tal nota y paso al siguiente, ¿vale? Importante que diferenciar un examen de otro, no son los mismos, por lo tanto, yo no voy a destinar los mismos recursos a uno que a otro, ¿vale? Uno me costará más, otro me costará menos, intentar dividirlo, ¿vale? No quedaros con he suspendido este, ya me va a salir todo fatal, porque ahí entonces volvemos a los pensamientos catastrofistas, ¿vale? Vamos a intentar dejar las cosas concretas, materializarlas, hacerlas más tangibles. He suspendido uno, bueno, pues no pasa nada, vamos al siguiente y ya veremos a ver cuando termine todos qué es lo que hago con este, ¿no? Que al final tendré que recuperarlo en el periodo ordinario o extraordinario que me toque, ¿vale? Importante, esta última. ¿Qué puedo hacer si en exámenes no consigo conciliar bien el sueño porque pienso que debería estar estudiando y no durmiendo? La culpa. Hay que hacer ahí un manejo de la culpa. Esta persona probablemente tenga un exceso de responsabilidad y la culpa la maneje regular. Nos pasa a muchos. La culpa es una emoción muy complicada de gestionar porque tenemos una influencia en España con la culpa importante de la religión. No me meto en temas de religión, pero es evidente. Y tenemos que traducirlo a responsabilidad. Es decir, yo ya he estudiado lo que tenía que estudiar, igual que tengo que estudiar, tengo que dormir. Porque si yo no duermo, no voy a poder consolidar bien la información y por lo tanto no voy a poder rendir en el examen. Entonces, para un examen es importante estudiar, pero dormir exactamente igual que estudiar, ¿vale? Creo que ya no queda ninguna pregunta, ¿no? Que yo tenga, no. Vale. Ya hemos contestado todas, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Perfecto, pues no sé si alguien más quiere plantear alguna pregunta que se le haya quedado en el tintero o algo, o si no, yo por lo menos me ha quedado todo muy claro y Qué bien. me he sentido muy identificada con muchas de las preguntas que se han hecho, la verdad. Así que a ver si... Qué bien, me alegra mucho que os pueda servir y ya te digo que cualquier cosa
que necesitéis e inquietud que tengáis acerca de temas psicológicos, podéis contar conmigo. Todo claro, muchísimas gracias. Nos ponen por el chat. Yo voy a compartir por aquí las redes sociales de Juris para que puedan seguirnos y demás, si les ha gustado esta ponencia, a los que no son asociados por si quieren contactar con nosotros, y en definitiva para que también nos hablen de cara a pedirnos tanto el PowerPoint, que lo tengo yo, Claro. como los audios para poder realizar la técnica que se ha hecho aquí con Sheila. Y por mi parte, poco más. Muchísimas gracias. A mí me ha encantado. Y ya estaría. Gracias a vosotros, chicos. Espero que tengáis suerte con el manejo de la ansiedad y si necesitáis cualquier cosa, podéis contactar con Naomi o podéis contactar conmigo a través del Instagram del centro, que es sbr_psicología, que lo llevamos Lucía y yo, que somos las dos psicólogas. Hay otra compañera más, pero somos ella y yo las que llevamos las redes sociales. O mandándonos un mensaje o llamándome por teléfono. Si os metéis en internet, vienen nuestros datos de contacto. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Y lo mismo en el chat ponen muchísimas gracias, así que nada más que añadir. Gracias a vosotros, cuidaros mucho.